Estamos estudiando este interesante tema sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que trata sobre las cumbres y sobre los valles, o sea, lo que decíamos en la clase pasada, los altos y bajos que tuvo nuestro Señor en su ministerio, y en esta etapa es algo muy interesante. Hemos visto lo que trata sobre el valle de la frustración, hemos visto en el valle de la empatía, y ahora estamos estudiando sobre la cumbre del entusiasmo. Recuerden que estamos usando los evangelios, específicamente en Mateo capítulo 16, versos 13 al 20, que por supuesto, al haber alguna relación, se usa Marcos capítulo 8, versos 27 hasta el 30, y en Lucas capítulo 9, versos 18 hasta el 21. Pero básicamente quedémonos en Mateo capítulo 16, en los versos 13 hasta el 20. Lo que veíamos en la última clase, a manera de recordatorio, que esta es la primera vez que se usa la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, pero que ciertamente no la última vez. Y decíamos que la palabra iglesia se encuentra más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Después de la resurrección de Jesús y el establecimiento del reino, o sea, la iglesia, esta palabra llegó a convertirse en un vocablo predominante para definir a los seguidores de Cristo Jesús como grupo. Y hicimos ver pues cómo es que viene del idioma griego, que significa llamar fuera, o sea, eclesia es convocar. Nosotros ahorita estamos como iglesia, ahorita estamos convocados, es decir, una reunión con sentido, gente que ha sido convocada por una razón, no es una reunión informal, no es una reunión, como decir en nuestro lenguaje bucólico, nuestro lenguaje del pueblo, una reunión a la loca, sino que es una reunión que tiene sentido, es decir, una reunión que sirve para animarnos unos a otros a hacer la voluntad de nuestro Dios. Pero volvamos a la palabra que dijo Jesús a Pedro allí en Mateo capítulo 16, en los versos 18 y 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Daniel, hermanos, había profetizado que el reino mesiánico sería un reino totalmente indestructible. Vayamos al profeta Daniel en su libro, Daniel en el capítulo 2 y el versículo 44, donde dice: y en los postreros días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Cristo declaraba ahora que el reino o la iglesia jamás,
óigase bien, jamás sería destruido. Ahí en el verso 18 que hemos leído, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, ya lo hemos visto, pero lo recuerdo a ustedes, hermanos y hermanas, el Hades es el mundo invisible de los muertos. Es el mundo donde sabemos perfectamente que van las almas de los que mueren. Hablo en ese sentido porque yo y ustedes que escuchan estamos vivos. ¿Ve? Entonces, el Hades es ese mundo invisible de los muertos. Sabemos que hay un lugar de salvación, hay un lugar de condenación, es el lugar de espera del juicio final de nuestro Señor. Y para cada persona, pues, la puerta que lleva al mundo del Hades es precisamente la muerte. Nadie de nosotros, mientras estemos vivos, podremos decir que hemos estado en el Hades. Hay personas que se inventan un montón de cosas absurdas, personas que se inventan locuras, pero no, nadie que esté vivo puede decir que ha estado en el Hades. Entonces, hermanos, la muerte de Jesús no destruiría la iglesia. En ningún momento la muerte de Jesús iba a destruir la iglesia. Esto es bien claro. Aparentemente el diablo pensó que estaba frustrando los planes de Dios cuando puso a Jesús sobre una cruz. El diablo se puso contento, lo he vencido. Ahí está en la cruz. Y más cuando lo vio que había muerto, el diablo se puso contento. ¿Ve? Esta fue la actitud de Satanás. Pero esa muerte era esencial, hermanos, para la existencia de la iglesia. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20 y el versículo 28, ahí se da esta declaración que hace ver precisamente esta situación de que era esencial la muerte del Señor Jesucristo. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cuando habla de que la ganó por su propia sangre, no es que donó parte de su sangre. El ser humano, desde que hay avances en la medicina, en la ciencia médica, puede donar sangre. Aquí no está hablando de eso. Él ofreció completamente su sangre. Con su sangre compró la iglesia. Es una realidad que nosotros lo vemos. Y vamos también el apóstol Pablo nos dice en Efesios, en el capítulo 5, en los versos, vamos a leer versos 23 y 25, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que ni siquiera la muerte de miembros de la iglesia la destruiría. Hay una sola excepción que podemos manifestar, y es que si se diera muerte a todos los miembros de la iglesia, todavía no estaría destruida la iglesia. Vamos a suponer, hermano, vamos a suponer
que se diera muerte a todos los cristianos de la iglesia en nuestra nación y en el mundo entero. Ni siquiera eso podría destruir la iglesia. Más adelante, Satanás daría inicio a la persecución contra los cristianos, pero su tiranía sirvió más bien para propagar la iglesia y no para destruirla. Miren lo que dice, vamos al libro de los Hechos en el capítulo 8, en los versos 1 hasta el 4, se habla de esta persecución y miren el resultado que se dio. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Lo importante de estos 4 versículos que vemos acá es que dice que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Esto lo que hizo fue nada más que contribuir al esparcimiento de la iglesia. Estos cristianos fueron predicando el evangelio de salvación. ¿Y qué es lo que hicieron? Establecer nuevas congregaciones. Fue una realidad. Luego, hermanos, Cristo galardonó con una promesa a aquel apóstol que habló con tanta apertura, diciéndole, miren lo que hemos leído en el verso 19, y voy a hacer más referencia a esto. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Mateo capítulo 16, verso 19. Entonces, hermanos, la segunda parte de esa promesa, o sea, atar y desatar, no fue una prerrogativa exclusiva del apóstol Pedro. Y digo esto porque precisamente el mundo católico ha hecho una confusión y sigue haciendo esta confusión, dándole un mérito al apóstol Pedro que no le corresponde. La segunda parte, pues, de esa promesa de atar y desatar no fue una prerrogativa, pues, del apóstol Pedro. La promesa se amplió más adelante para abarcar precisamente a todos los apóstoles, no solamente a él. Miren, volviendo a Mateo, en el capítulo 18, verso 18. Noten lo que ahí se expresa. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿A quién le estaba hablando aquí? Aquí ya no le estaba hablando solamente al apóstol Pedro, estaba hablando al resto de los apóstoles. O sea, el atar y desatar fue dado a todos los apóstoles, no en una forma exclusiva para el apóstol Pedro, como se ha difundido y se quiere confundir al mundo para poner la base de que Pedro fue el primer papa. Ni fue el primer papa, ni fue una prerrogativa que se le dio
o que salió del apóstol Pedro en ningún momento. Tenemos que entender claramente, ni existe en la doctrina neotestamentaria la figura del tal Papa. No existe esa situación. La segunda parte de esa promesa es bien clara. Note cómo se lee el texto. Todo lo que atares en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Pareciera que se ha expresado con poca fluidez, pero es una traducción completamente literal. Es decir, que Jesús estaba recalcando la importancia de la enseñanza inspirada de los apóstoles. O sea, que ataría o desataría a los hombres. Ataría o desataría a los hombres, esto es bien claro, pero también estaba recalcando que no serían ellos quienes darían origen a la doctrina. Pues tenemos que entender, fíjense bien, hermanos y hermanas, tenemos que entender que el atar y el desatar, óigase bien, el atar y el desatar se originaría en los cielos, no se originaría en la mente y el corazón del apóstol Pedro. Acuérdense que si vamos a analizar y vamos a escudriñar en esta etapa del apóstol Pedro, no se puede ni considerarle como un real apóstol, sino que era un discípulo, un alumno, uno que estaba aprendiendo. Y el atar o desatar no se origina en él, se origina específicamente en los cielos. Y entonces, solo entonces, los apóstoles atarían y desatarían sobre la tierra. ¿Por cuál inspiración, hermano? Bueno, por inspiración recibida de los cielos. Una inspiración totalmente recibida de los cielos. Una autoridad, pues, recibida de los cielos. Jesús sí le dio, hermanos, un privilegio especial al apóstol Pedro. Y como lo trato ahora como apóstol Pedro, en el sentido que voy a mencionar, le dio un privilegio especial al apóstol Pedro. La primera parte de la promesa: te daré las llaves del reino de los cielos. El propósito primordial de las llaves es abrir y permitir la entrada. Abrir y permitir la entrada. Y entonces, hermano, Pedro fue el primero en decirle tanto a los judíos como a los gentiles como ser santos. Fíjense bien que cuando llegó el Espíritu Santo, que se había prometido una vez, el Señor ascendió a los 50 días y reciben el bautismo del Espíritu Santo. Fue el apóstol Pedro junto con los demás apóstoles, pero fue el apóstol Pedro quien predica el primer sermón del Evangelio, y fue él que da esa declaración: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y la Escritura nos hace ver que como 3,000 personas obedecieron en aquel glorioso día de Pentecostés. Pero hay una cosa interesante. Si usted va más adelante en el libro de los Hechos, en el capítulo 10,
en los versos 24 en adelante, allí se da un hecho bien importante y yo solo voy a narrar el contenido de lo que aquí está. Se da una visión para el apóstol Pedro y en esta visión ve que en ese lienzo que ve animales puros e impuros, ve animales inmundos, ve a reptiles, ve toda clase de animal inmundo que están mezclados con animales que son completamente limpios. Y él, en su mentalidad judía, tenía razón de espantarse, tenía razón de asustarse, tenía razón en cierto modo de no aceptar esa situación. ¿Por qué? Porque como judíos, de parte de la ley mosaica, habían aprendido que no podía haber esta mezcla, no podían comer de los animales impuros. Pero el Señor le guía a que él entienda por qué se está dando esta visión. Y miren lo que declara aquí en el versículo 34, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Cuando se dio el día de Pentecostés, que el Espíritu Santo fue derramado sobre él y los 11 apóstoles restantes, y comienzan a predicar el Evangelio de salvación, y son diseminados en Hechos 8 que leímos, cómo es que se da esta persecución en Jerusalén y se van en las regiones de todo ese lugar. Todavía para entonces el apóstol Pedro no entendía que el Evangelio era tanto para judíos como para gentiles. Y es hasta este momento que el apóstol Pedro comprende que Dios se agrada de toda nación, dice, del que le teme y hace justicia. O sea, que la salvación es para cualquier persona obediente de cualquier nación del mundo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que entender claramente, pues, de que el Evangelio fue precisamente dado para judíos y para gentiles. Es en ese sentido que le estaba diciendo al apóstol Pedro que él le daría las llaves, que él ataría, que él desataría. Y, hermanos, ni siquiera la muerte de los miembros de la iglesia, como dije anteriormente, destruiría a la iglesia de nuestro Señor. Hermanos, nosotros podemos ver pues claramente que Jesús sí le dio un privilegio muy especial a Pedro de esa primera parte de la promesa: te daré las llaves del reino de los cielos. Y el propósito primordial de esas llaves es abrir y permitir la entrada. Pedro fue el primero en decirle tanto a los judíos como a los gentiles cómo ser salvos. Esa es una realidad innegable. Y de este modo les digo también cómo entrar en el reino y cómo entrar en la iglesia, en el reino o iglesia. Por supuesto que decirle a la gente cómo ser salvos no fue un privilegio exclusivo del apóstol Pedro. Esto que quede bien claro, hermano. No fue un privilegio exclusivo del apóstol Pedro, pues todos los apóstoles predicaron el mismo
evangelio salvador. Todos los apóstoles de Jesús predicaron el mismo evangelio salvador, y el galardón especial dado a Pedro consistió en que él fue el primero en hacer esto. Él fue el primero en hacer esto. No fue nadie más. Es por eso que se debe de entender, hermano, se debe de comprender realmente esta situación de que se habla aquí en relación al apóstol Pedro. Se debe entender, pues, de que verdaderamente el apóstol Pedro fue el primero que predicó el evangelio de salvación tanto a judíos como a gentiles. Había sido un día emocionante. Los discípulos todavía tenían mucho que aprender. Es una realidad. Los discípulos todavía tenían mucho que aprender, pero la fe de ellos estaba intacta y Jesús tenía que estar satisfecho. Miren lo que dice en el verso 20 del capítulo 16. Dice: mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era. Llegaría el tiempo cuando se realizaría la audaz proclamación de aquella verdad. Y miren lo que sucede si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2 y el versículo 36. Ahí se da esta declaración. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí sí se da esta declaración en una forma ya sin reserva, porque precisamente cuando se está diciendo Dios le ha hecho Señor y Cristo, se está diciendo Señor y Salvador. Era el Salvador del mundo. Entonces, había aquí esta situación. Ese momento no había llegado todavía. En este instante, cuando se da esta conversación con el apóstol Pedro, ese momento de Hechos capítulo 2, versículo 36, no había llegado todavía, faltaba que se diera, y por supuesto que vamos a ver todos esos episodios posteriormente. Voy a terminar acá para no considerar el otro punto importante que va a tratar sobre en el Valle de la Pesadumbre, otro de los aspectos de los puntos bajos en la situación del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque por supuesto ya estamos cerca del momento cuando Él les va a anunciar que su muerte ya está próxima, y esto lo veremos en la siguiente clase. Que el Señor los bendiga, hermano.